Capítulo 1. El aliento de piedra. Dicen que una iglesia de piedra no debería respirar, que las paredes, los vitrales y los altares son mudos, fríos, incapaces de latir. Pero yo lo escuché. La primera vez que crucé la puerta de aquella iglesia abandonada, el aire estaba espeso, como si hubiera permanecido allí por siglos, atrapado. Sin embargo, al cerrar la puerta detrás de mí, sentí un movimiento, un murmullo profundo, húmedo, que me acarició la nuca como un soplido invisible. Al principio pensé que era el viento filtrándose por alguna rendija. Caminé por el pasillo central, intentando convencerme de que nada extraordinario ocurría. Pero con cada paso, el suelo retumbaba de una manera extraña, como si estuviera sobre el pecho de un gigante dormido. Y entonces lo escuché con claridad, una inspiración lenta, cavernosa, seguida de una exhalación que hizo vibrar los vitrales. Me quedé inmóvil, con la piel erizada. El eco se prolongó varios segundos. Y luego silencio. No había nadie dentro. Yo lo sabía. Y sin embargo, la iglesia acababa de respirar. Me acerqué a las bancas, esperando encontrar grietas que explicaran aquel fenómeno. Toqué la madera con la mano temblorosa y noté un leve vaivén, como si acompañara el ritmo de aquel aliento subterráneo. Era imposible, y aún así lo sentí. El instinto me gritaba que huyera, que no debía permanecer allí ni un segundo más. Pero había algo hipnótico en aquel sonido, como si la propia iglesia quisiera contarme un secreto. Me senté en la primera fila y cerré los ojos. El aire se movía a mi alrededor, cálido y húmedo, demasiado humano para pertenecer a un edificio. En ese momento, recordé las historias que circulaban en el pueblo. Decían que, décadas atrás, aquel templo fue sellado tras la desaparición de su último sacerdote, que nadie se atrevió a reabrirlo porque, cada noche, los vecinos escuchaban un jadeo proveniente del interior. Se reían, decían que eran leyendas. Yo también me reí. Hasta ahora, un estruendo interrumpió mis pensamientos. El crucifijo del altar principal se inclinó ligeramente hacia adelante, como si el propio Cristo intentara incorporarse para respirar mejor. El crujido de la madera resonó como un gemido. El aire se volvió más denso. Mi pecho se oprimió. Y no supe si era mi corazón acelerado o si estaba respirando al compás de aquella cosa. La iglesia inhalaba, y yo exhalaba. La iglesia exhalaba, y mis pulmones se llenaban solos, como si ya no me pertenecieran. No soporté más. Corrí hacia la puerta. La empujé con fuerza. Afuera, la noche era helada. Inspiré el aire libre como un náufrago. Pero antes de dar un paso, lo escuché de nuevo. Un suspiro enorme, grave, proveniente del interior. La iglesia respiraba sin mí. Capítulo 2. Bancas que suspiran. Volví. No debía. Lo sé. Pero la curiosidad es un veneno que quema lento. Durante días, el sonido de aquella respiración me persiguió incluso en sueños. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba el mismo vaivén, inhalar, exhalar, como un monstruo invisible compartiendo mi cama. Así que regresé a la iglesia. El aire estaba distinto, más cargado, como si me reconociera. Empujé la puerta con cuidado, y el chirrido metálico sonó como un lamento de bienvenida. Dentro, la penumbra me envolvió. Todo estaba igual, las paredes agrietadas, los vitrales rotos, el altar torcido, pero había algo nuevo. Las bancas me parecían más oscuras que la última vez, como si la madera se hubiera empapado de algo durante la noche. Avancé con pasos lentos, sintiendo que el suelo respiraba otra vez bajo mis pies. No tardó en ocurrir, una inhalación profunda recorrió la nave, un sonido gutural que hizo vibrar los bancos como si fueran pulmones. Me senté en el primero, retando a mi propio miedo. Al apoyar las manos en la madera, lo sentí claro, un movimiento leve, un hundimiento sutil, como si bajo el banco hubiera un pecho latiendo, inflándose y desinflándose. El calor me recorrió los dedos, un calor húmedo, vivo. Tragué saliva, quise levantarme, pero la banca no me dejó. Se curvó apenas, atrapando mis muslos, sujetándome con una fuerza imposible. Al mismo tiempo, el banco soltó un suspiro largo, prolongado, como el de un anciano exhausto. El sonido me heló la sangre, no era madera crujiendo, era un suspiro humano. Grité, pero mi voz apenas rebotó entre los muros. El eco volvió deformado, más grave, como si alguien repitiera mi grito desde debajo del suelo. Entonces lo comprendí, cada banca era un pulmón, cada fila un órgano atrapado, condenado a respirar para mantener con vida a la iglesia entera. Sentí un temblor bajo los pies, y en ese instante me liberó. Me levanté de golpe, jadeando, con las manos manchadas de un líquido oscuro que se filtraba entre las grietas de la madera.
Olía a hierro, olía a sangre. Retrocedí hasta la puerta, sin atreverme a girar la espalda. Las bancas parecían moverse en conjunto, contrayéndose y expandiéndose en un mismo ritmo. Todas suspiraban al unísono, como un coro invisible que ya no rezaba, solo respiraba. Antes de salir, escuché un murmullo en el aire, bajo y ronco, como una oración sofocada. No entendí las palabras, pero supe que no eran para Dios. Y entonces tuve una certeza que me dejó temblando: la iglesia no solo respiraba, estaba despertando. Capítulo 3. Confesionario compulso. Volví una tercera vez, no por valor, sino por condena. Desde que las bancas me sujetaron, supe que la iglesia no me dejaría escapar del todo. Había algo en mi interior que ya respiraba a su compás, como si una parte de mí estuviera atrapada entre sus muros. Aquella noche, llevé una linterna. La luz cortaba apenas la penumbra, revelando polvo en suspensión, como si la propia oscuridad tuviera cuerpo. Caminé despacio por el pasillo central, evitando mirar demasiado tiempo a las bancas que parecían hincharse todavía con cada inhalación. Entonces lo vi: el confesionario, un mueble de madera ennegrecida, apoyado contra la pared lateral. No lo había notado antes, o quizá estaba oculto en las sombras, pero esa noche parecía esperarme. Algo en mí me obligó a acercarme, como si supiera que allí encontraría respuestas. Apoyé la mano sobre la madera y lo sentí. Un pulso. No era ilusión. Bajo la superficie crujiente latía un ritmo lento, profundo, como el corazón de un animal gigantesco. Retiré la mano de golpe, con los dedos temblando, pero el latido continuaba, retumbando en mis oídos, más fuerte a cada segundo. Me arrodillé frente a la rejilla. El aire que salía de dentro era húmedo. ¿Caliente? Demasiado cercano a un aliento humano. Tragué saliva. Cerré los ojos y susurré: «Bendígame, Padre, ¿por qué he pecado?». El silencio duró unos segundos eternos. Y entonces una voz respondió. No era la voz de un hombre. Sonaba como el roce del aire al pasar por un pulmón enfermo. Un murmullo hecho de jadeos. No entendí todas las palabras, pero distinguí mi nombre. Lo pronunció con lentitud, como si lo saboreara. Retrocedí aterrado. El confesionario temblaba, y la madera parecía hincharse con cada palabra de aquella voz. El pulso bajo mi mano se aceleró, descontrolado, como si aquel corazón invisible estuviera a punto de romperse. Intenté huir, pero mis rodillas no respondían. El aire de la iglesia se volvió sofocante, y el murmullo atravesó mis oídos hasta anidar en mi cabeza. «Confiesa lo que nunca dijiste a nadie». Me cubrí los oídos, pero las palabras se colaban dentro como humo. Cada vez que cerraba la boca, la iglesia respiraba por mí, obligándome a soltar sonidos, gemidos, casi palabras. Entonces comprendí: no buscaba perdonarme, buscaba alimentarse. Cada secreto, cada culpa escondida, era su sustento. Reuní fuerzas y me levanté de golpe, corriendo hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, escuché un último latido. Un latido que no venía del confesionario, ni de la iglesia, sino de mi propio pecho. Y era idéntico al suyo. Capítulo 4. El eco que respondía distinto. Juraba no volver. Después de lo del confesionario, prometí cerrar para siempre ese capítulo enfermo de mi vida. Pero la promesa se quebró la misma noche en que escuché mi propia voz responderme desde el interior de mis sueños. No hablaba yo, hablaba mi eco. Volví a la iglesia con el amanecer, buscando demostrarme que no había nada más que miedo y fantasía. El silencio me recibió como un abrazo frío. Caminé hasta el centro de la nave y, con una voz insegura, murmuré: ¿hay alguien aquí? El eco rebotó contra las paredes y regresó a mí. Pero no era el mismo. Lo que volvió fue más grave, arrastrado, casi un susurro. Aquí. Mele. Creí que mi mente jugaba conmigo, así que repetí más fuerte: Dios está en todas partes. El eco tardó más en volver, como si el aire lo estuviera masticando antes de entregármelo. Y lo que escuché me dejó sin aliento. No aquí. Sentí las piernas flaquear. El aire en la iglesia se agitó, como un aliento contenido demasiado tiempo. Decidí probar una vez más, con voz quebrada: ¿qué eres? El eco respondió sin demora, como si hubiera estado esperando esa pregunta: tú. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí un zumbido en los oídos, como si el propio edificio vibrara dentro de mi cráneo. Me tapé la boca, temiendo que cualquier palabra nueva pudiera invocar otra respuesta. Pero el eco ya no necesitaba de mí. Las paredes comenzaron a susurrar por sí solas. Voces deformadas, multiplicadas, repitiendo cosas que nunca había dicho, pero que sí había pensado. Secretos que jamás confesé a nadie. Errores, deseos, culpas.
Todo salía a la luz en un murmullo coral que me rodeaba por completo. El eco era más que un sonido, era un espejo. Y en él, mi alma quedaba desnuda. Quise correr, pero la iglesia inhaló de golpe, como si me aspirara hacia su centro. Los vitrales temblaron, y mi propio nombre retumbó entre los muros. Repetido 1000 veces. Deformado. Imposible de callar. Salí tambaleando, empapado en sudor. Afuera, el aire libre se sentía artificial, como si ya no pudiera confiar en el silencio, porque el eco seguía acompañándome, colándose en cada palabra que pronunciaba. Y lo peor, es que a veces respondía antes de que yo hablara. Capítulo 5. Las velas que exhalaban. Regresé una quinta vez, aunque ya no sabía si era por voluntad o porque la iglesia me reclamaba como suyo. Había algo en mis pasos que no obedecía a mi mente, caminaban solos hacia esa puerta de madera hinchada por la humedad, como si cada piedra del templo me llamara por mi nombre. Al entrar, lo noté enseguida, el aire era más pesado, cargado de un olor dulce y agrio al mismo tiempo. No tardé en descubrir la fuente. Las velas. Decenas de cirios cubrían el altar, aunque yo no recordaba haberlos visto antes. Eran gruesos, deformes, derretidos hasta parecer órganos blandos. La mayoría estaban encendidos, pero ninguna llama era estable, titilaban como si respiraran al unísono. Me acerqué despacio. El calor que desprendían no era como el de un fuego normal. Era húmedo, casi pegajoso, como el aliento de un animal enfermo. Y entonces ocurrió, una de las llamas se apagó sola. Sin viento, sin movimiento. Un soplido. Lo escuché con claridad, justo junto a mi oído. Retrocedí de golpe, con la linterna temblando en mi mano. Otra vela se apagó, y otra más. Cada una emitía un suspiro al extinguirse. Un suspiro humano, prolongado, casi cansado. No era un accidente, alguien o algo estaba exhalando desde dentro de la cera. El olor cambió. Ya no era dulce. Ahora olía a carne quemada. Miré de cerca y casi vomité. La cera derretida no era blanca, ni amarilla, era rojiza, espesa, demasiado similar a la sangre coagulada. De pronto, todas las velas comenzaron a temblar. Sus llamas se inclinaron hacia mí, como si el aliento proviniera de dentro del altar, exhalando con fuerza para alcanzarme. Una tras otra, las velas se fueron apagando en una cadena lenta, cada soplido más fuerte que el anterior, hasta que el templo quedó a oscuras. El silencio fue absoluto durante un segundo. Y luego, lo escuché. Un respiro enorme, cavernoso, surgió del lugar donde habían estado las velas. No era un jadeo humano. Sonaba como el último aliento de alguien ahogándose, repetido una y otra vez, amplificado por las paredes. Quise correr, pero algo brilló entre las sombras, una última vela encendida, la más grande, en el centro del altar. Su llama no titilaba, se mantenía firme, respirando con calma, como si aguardara por mí. Y entonces comprendí, esa vela no esperaba apagarse sola, esperaba que yo soplara. Capítulo 6. El altar que jadeaba. Creí que después de las velas nada podría sorprenderme más. Me equivoqué. Aquella sexta noche, la iglesia me aguardaba con un sonido distinto, un jadeo. No era el susurro lejano de un viento extraño, ni el eco deformado de mis pasos. Era un jadeo cercano, pesado, como el de alguien exhausto, luchando por mantener la respiración. Venía del altar. Me acerqué despacio, con la garganta seca. La linterna apenas iluminaba la superficie de piedra cubierta de polvo y grietas, pero al apoyar la mano sobre ella, lo sentí, un vaivén. El altar subía y bajaba, inflándose y desinflándose como un pecho enorme. El aire que escapaba por las fisuras era caliente, húmedo, y apestaba a moho mezclado con carne podrida. Retiré la mano de golpe, pero la piedra continuaba moviéndose. Cada jadeo era más fuerte que el anterior, hasta que el altar parecía retumbar con vida propia. Entonces lo escuché, un gemido bajo, gutural, que se mezclaba con el aire que exhalaba. No era un objeto respirando, era alguien atrapado dentro. Me incliné, temblando, intentando comprender. Las grietas parecían expandirse con cada inhalación. Por un momento creí ver dedos presionando desde adentro, como si una mano de carne intentara salir a través de la roca. Retrocedí, tropezando con una banca. El jadeo se aceleró, cada vez más áspero, como si el ser atrapado estuviera a punto de sofocarse. La piedra se arqueó con violencia y un chorro de aire salió disparado hacia mí, tan fuerte que casi me tiró al suelo. El sonido cambió, ya no era jadeo, era un resoplido, un rugido húmedo que vibraba dentro de mis huesos. Sentí que el aire me empujaba hacia adelante, como si quisiera arrastrarme a las grietas del altar. Cerré los ojos.
resistiendo. Y entonces, entre el estruendo, escuché una palabra, apenas un murmullo. Pero Clara, respira conmigo. El altar se estremeció, hinchándose hasta el límite. Un líquido oscuro comenzó a gotear por las ranuras, manchando la piedra como sangre coagulada. El jadeo se transformó en un gemido largo, desesperado, que llenó toda la nave. Yo ya no respiraba por mí mismo. Mi pecho seguía el ritmo del altar, expandiéndose cuando él lo hacía, contrayéndose cuando él lo pedía. Mis pulmones ya no eran míos. Con un último esfuerzo, corrí hacia la puerta. Afuera, la noche estaba en silencio absoluto, pero mi pecho todavía jadeaba al compás de algo que había quedado dentro. Y entonces comprendí con horror, el altar no estaba suplicando aire, estaba enseñándome a compartir el suyo. Capítulo 7, el órgano que cantaba solo. Creí que conocía ya todos los sonidos que esa iglesia podía producir, sus jadeos, sus suspiros, el eco de mi propia culpa repetida hasta desgarrarme. Pero esa noche descubrí que aún guardaba una voz más profunda, más antigua. El órgano, lo vi apenas entrar. Siempre había estado allí, al fondo, polvoriento, con sus tubos oxidados apuntando al cielo como lanzas olvidadas. Nunca lo había escuchado, ni siquiera cuando la iglesia estaba viva. Pero esa noche, sin manos en las teclas, empezó a cantar. Una nota grave se deslizó por el aire como un rugido contenido. Después, otra más aguda, casi un lamento. Y pronto la nave entera se llenó de un himno imposible. Un cántico en un idioma que no reconocí, pero que mi corazón comprendió. Era como si alguien hubiera tejido las respiraciones de la iglesia en forma de música. Me quedé inmóvil, atrapado. Cada acorde retumbaba en mis huesos, haciéndolos vibrar como si fueran cuerdas de ese órgano maldito. No tardé en notar lo peor, la música respiraba. Cada frase musical era una inhalación, cada pausa una exhalación. El órgano cantaba como un pecho vivo, inflándose y vaciándose de aire. Me acerqué sin querer, con la linterna temblando en mi mano. Las teclas bajaban solas, presionadas por dedos invisibles. Pero no era eso lo que me horrorizó. Fue el aire que salía de los tubos, no era viento. Era un soplido caliente, húmedo, cargado de un olor metálico que me revolvía el estómago. Me cubrí los oídos, pero fue inútil. La melodía se colaba dentro de mi cabeza, obligándome a recordar pecados que creía enterrados. Cada nota era una acusación, cada acorde un grito que revelaba algo que yo había callado demasiado tiempo. Entonces comprendí, el órgano no estaba tocando para Dios, tocaba para mí. Y lo hacía con mi respiración. Caí de rodillas, jadeando, mientras el aire se me escapaba de los pulmones al mismo ritmo de la música. Sentí que cada bocanada no me pertenecía, que el órgano me estaba robando el aliento para alimentar su canto. En el clímax del himno, una última exhalación sacudió los vitrales y apagó mi linterna. Todo quedó oscuro, salvo los tubos que brillaban como si dentro hubiera fuego líquido. El silencio volvió de golpe. Tosí, buscando aire, y en ese silencio absoluto, lo escuché, el órgano aún respiraba, aunque ya no sonaba. Respiraba por mí. Capítulo 8, el susurro bajo el altar. La madrugada en San Gabriel no se parecía a ninguna otra. El aire se volvió tan espeso que las velas, aún apagadas, parecían respirar con un parpadeo invisible. Yo estaba solo, caminando hacia el altar, cuando lo escuché, un susurro profundo, como si alguien hablara desde las entrañas mismas de la piedra. Me quedé inmóvil, con la piel erizada. El altar era de mármol, frío y macizo, imposible que ocultara voces. Pero allí estaba, un murmullo en latín, un rezo incompleto que se repetía como un eco atrapado en la piedra. Acerqué el oído y las palabras comenzaron a tomar forma. Pero no eran oraciones a Dios, eran súplicas, desgarradas, como de alguien que pedía ser liberado de un tormento que no comprendía. Entonces, algo sucedió. El mármol vibró bajo mis manos. Era como si el altar mismo respirara. Mis dedos sintieron un calor extraño, húmedo, y cuando los aparté descubrí que estaban manchados con una sustancia oscura, aceite mezclado con sangre. Retrocedí, tropezando con un banco, pero la voz no cesó. Al contrario, se volvió más clara, más urgente. Sacrificium, liberación, carne viva. El eco me atravesaba los huesos. De pronto, vi como una grieta se abrió en la base del altar, y de ella emergió un hálito nauseabundo, como si la iglesia exhalara el aliento de algo que llevaba siglos enterrado. No estaba solo. Lo sentí antes de girar la cabeza. Entre las sombras, una silueta se arrodillaba frente al altar. Pero no era humana. Su cuerpo estaba cubierto de túnicas deshilachadas, y de su rostro colgaba una máscara sin ojos.
A cada respiración del altar, la figura también inhalaba y exhalaba, como si estuviera sincronizada con la iglesia misma. Mis rodillas flaquearon. Quise rezar, pero las palabras murieron en mi lengua. La figura se giró hacia mí, y aunque la máscara no tenía rasgos, supe que me estaba mirando. Me levantó una mano huesuda, y la grieta bajo el altar se abrió aún más, dejando escapar un rugido de voces, todas a la vez, todas suplicando. La iglesia ya no respiraba sola, ahora lo hacía conmigo, y comprendí algo aterrador: cada latido de sus muros reclamaba un sacrificio, y yo había sido elegido para escucharlo. Capítulo 9. El arquitecto de los muros. Nadie en San Gabriel hablaba de él. El nombre del arquitecto que levantó la iglesia había desaparecido de los registros, como si alguien lo hubiera borrado a propósito. Pero esa noche, mientras repasaba unos viejos archivos en la sacristía, encontré un cuaderno encuadernado en cuero, oculto tras un muro falso. Las páginas estaban amarillentas, impregnadas de un olor a moho y ceniza. No había firma, pero la letra era precisa, obsesiva, como de alguien que escribía no para recordar, sino para exorcizar. El primer párrafo me heló la sangre. No construyo para hombres, construyo para el aliento de lo eterno. Que los muros respiren, que la piedra viva, que el sacrificio nunca cese. Era un manifiesto. El arquitecto no solo había diseñado la iglesia, la había concebido como un cuerpo. Cada columna, cada arco, cada ladrillo tenía la función de imitar un organismo vivo. Y lo más perturbador, los cimientos habían sido mezclados con huesos humanos. Leí más. En las páginas siguientes describía rituales que acompañaban la construcción, noches enteras de cánticos, cuerpos sepultados bajo las vigas, sangre vertida para sellar las paredes. No era una obra de fe, era un pacto. De pronto, escuché un crujido. No venía del techo ni del suelo, sino de los muros a mi alrededor, como si reaccionaran al nombre del arquitecto, como si sus palabras aún palpitaban en la piedra. Seguí leyendo, con las manos temblorosas. Cuando el último ladrillo respire, yo no moriré, seré uno con esta casa, y quien escuche el murmullo del altar llevará mi herencia en su carne. Sentí que me faltaba el aire. Dejé caer el cuaderno y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave, aunque yo juraría no haberla echado. El aire dentro de la sacristía se volvió sofocante, caliente, como si la iglesia misma estuviera inhalándome. Entonces lo vi, a través del reflejo en un viejo espejo manchado. Detrás de mí, había un hombre de sotana oscura, con el rostro cubierto de cal, los ojos hundidos como cavernas. No respiraba. La voz del altar resonó en mi cabeza, pero esta vez no era un susurro, era un mandato. El arquitecto vive en ti, y su obra no ha terminado. Las paredes exhalaron, y por primera vez tuve la certeza, no era testigo de la maldición, era parte de ella. Capítulo 10. La sangre en los planos. Pensé que podía escapar, que si dejaba el cuaderno en la sacristía y me negaba a leer más, el eco del arquitecto se apagaría en mi mente. Pero estaba equivocado. Cada noche soñaba con líneas, con trazos geométricos que se dibujaban solos en las paredes de mi cuarto, como planos invisibles que me rodeaban mientras dormía. Una madrugada, incapaz de resistir, regresé a la iglesia. El altar parecía esperarme, latiendo con una respiración profunda, y en el suelo apareció extendido lo que jamás pensé encontrar: los planos originales de la construcción. No eran simples diagramas. Las líneas estaban trazadas con algo más oscuro que tinta. Al rozarlas con los dedos comprendí la verdad: era sangre seca. Sangre que no pertenecía solo al arquitecto, sino a generaciones enteras de fieles que habían sido ofrecidos para mantener viva la estructura. Leí las notas al margen. Cada descendiente llevará en sus venas la deuda. No importa cuántos siglos pasen, la obra reclamará lo suyo. El corazón me dio un vuelco. Los apellidos escritos allí eran familiares. Entre ellos, estaba el mío. La iglesia no era solo un cuerpo vivo, era una herencia. Yo no era un testigo casual, sino parte de la raíz maldita que alimentaba sus muros. Sentí un ardor en mis brazos, y al remangarme descubrí símbolos que no recordaba haber visto antes, como si se hubieran grabado bajo la piel con fuego invisible. De pronto, los planos se alzaron solos, flotando en el aire, y las líneas comenzaron a brillar como venas encendidas. Las paredes respiraron al unísono y la voz volvió, grave y triunfante: la sangre te ha encontrado. Tú eres el nuevo plano. Caí de rodillas, luchando por respirar. Cada inhalación me unía más a la iglesia, como si mis pulmones y los suyos fueran el mismo aire. Comprendí que no podía huir, porque donde yo fuera, la iglesia iría conmigo. Y entonces escuché pasos detrás. No estaba solo.
De la penumbra surgieron varias siluetas con túnicas oscuras, portando velas encendidas. Sus rostros eran conocidos. Vecinos del pueblo. Gente que había rezado conmigo. Uno de ellos habló con una calma aterradora. Por fin lo entiendes. No venimos a salvarte. Venimos a terminar lo que empezó tu sangre. Y en ese instante, supe que el verdadero arquitecto nunca se había ido. Solo había estado esperando que yo regresara. Capítulo 11. El plano en mi piel. Desde aquella noche, mi cuerpo ya no me pertenecía. Cada mañana, frente al espejo, descubría nuevas líneas, nuevos trazos que se dibujaban solos bajo mi piel. No eran simples cicatrices, parecían corredores, bóvedas, columnas, como si la iglesia hubiera decidido rehacerse dentro de mí, usando mi carne como pergamino. Intenté ocultarlo, vendar mis brazos, cubrir mi cuello, pero las marcas crecían más rápido que mi miedo. En las noches, mientras dormía, sentía las paredes de mi habitación palpitar al mismo ritmo que mi corazón, y cuando despertaba, los símbolos habían avanzado hasta mi pecho. Un día, desesperado, intenté arrancar uno de esos surcos con un cuchillo. El filo apenas tocó la piel cuando escuché un grito que no salió de mi boca, sino de los muros de la iglesia, a kilómetros de distancia. Era como si la herida no fuera mía, sino de la construcción misma. Entonces comprendí, yo ya era parte del plano vivo. Cada corte en mi cuerpo era un golpe contra los cimientos. Esa misma tarde, los hombres de túnica volvieron a buscarme. Me llevaron al altar, en silencio, como si yo ya supiera el camino. Al llegar, las velas se encendieron solas, y el altar exhaló un aliento cálido que me envolvió entero. Uno de ellos, el más anciano, me mostró sus manos. También estaban cubiertas de líneas, pero apagadas, marchitas, como cicatrices viejas. Todos llevamos la marca, dijo, pero en ti se renueva. Eres el nuevo diseño. Quise gritar, correr, negar, pero el aire me faltaba. Mis pulmones ardían como si la iglesia respirara dentro de mí. Las paredes vibraban con cada latido de mi corazón. De pronto, lo entendí con un terror absoluto. No era solo mi herencia, era mi destino. El anciano levantó mi brazo, y las líneas comenzaron a brillar como brasas. Los otros se arrodillaron, murmurando en latín, Corpus Templi, anima una. Y allí, frente al altar, sentí como mi piel se abría sin sangre, revelando pasadizos de luz. El plano ya no estaba sobre mí, se estaba desplegando desde mi interior. Yo no era un hombre, estaba siendo convertido en una extensión de la iglesia, y su respiración ahora era la mía. Capítulo 12. La fusión del templo. No había escapatoria. Cada respiración mía resonaba en los muros de San Gabriel. Cada latido de mi corazón se mezclaba con el del altar, con el pulso de cada columna, de cada piedra. Ya no distinguía dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba la iglesia. Al despertar esa noche, mi piel brillaba tenuemente bajo la luz de las velas que se encendían solas. Cada línea, cada surco en mi cuerpo se movía, reptaba, creciendo como raíces que buscaban anclarse en la piedra. Sentí un tirón desde el altar, una fuerza que me arrastraba hacia su centro, y comprendí que no era un empuje físico, sino vital. La iglesia me reclamaba como su extensión. Mis manos se fusionaron con la madera del confesionario, mis pies con el mármol del pasillo central. Cada parte de mí se fundía con una superficie viva, húmeda, respirante. Las velas exhalaban a través de mis pulmones, y el órgano tocaba su himno directamente desde mis costillas. Era un concierto macabro. Yo y la iglesia éramos uno. Intenté resistirme, gritar, llorar, pero mi voz no era mía. Salía entrecortada, resonando en los muros, en la piedra, en las vigas que latían como venas. Cada vez que respiraba, la nave inhalaba y exhalaba a la vez que yo. Cada movimiento, cada pensamiento mío se convirtió en parte del plano vivo. Entonces lo entendí, la iglesia no solo respiraba, creaba, expandía su existencia a través de los cuerpos que le pertenecían. Y yo era el más reciente, el más completo. Cada pulso mío reforzaba sus cimientos. Cada latido fortalecía el órgano, el altar, las velas. El aire caliente me envolvió y escuché un murmullo que no venía de fuera ni de dentro, sino de mí mismo. Ahora eres templo, ahora eres eternidad. Mis ojos se abrieron, pero no vi la nave. Vi la red de canales, pasadizos, columnas y cámaras, todo latiendo al ritmo de mi corazón. Comprendí que mi existencia ya no era individual, era arquitectura viva. Respirando, cantando, respirando de nuevo. No había miedo, solo aceptación. La iglesia y yo éramos lo mismo, inseparables, eternos. Y mientras el primer rayo de sol se filtraba por los vitrales rotos,
Sentí algo que nunca había sentido, la paz absoluta de pertenecer a algo inmortal, aunque fuera maldito. La iglesia respiraba. Y yo también. Capítulo 13. Los secretos del aliento eterno. Después de fusionarme con la iglesia, creí que ya lo había visto todo. Que el pulso de los muros y mi propio corazón eran la verdad absoluta. Pero aquella noche, mientras recorría los pasillos invisibles de mi nuevo cuerpo templo, escuché algo que cambió todo, un susurro distinto, antiguo, más profundo que cualquier jadeo o gemido que hubiera sentido. El susurro me guiaba hacia el sótano, un lugar que no existía en los planos originales ni en mis recuerdos. Cada paso que daba resonaba en mi carne y en la piedra al mismo tiempo. Allí encontré un círculo de antiguos manuscritos, pergaminos y reliquias. Sus páginas estaban llenas de símbolos que ahora podía leer sin esfuerzo, nombres de arquitectos, sacerdotes y fieles que habían alimentado la iglesia con su aliento, su sangre, su vida. Comprendí el secreto, la iglesia no respiraba por capricho ni maldad. Su aliento era un ritual, una memoria viva que preservaba la esencia de todos los que alguna vez habían tocado su suelo. Cada inhalación absorbía el recuerdo, cada exhalación lo devolvía en forma de susurros, de cánticos, de vibraciones que mantenían la historia viva. Pero había algo más oscuro, la fusión no era solo para perpetuar la memoria. La iglesia buscaba guardianes, cuerpos que pudieran sostener su existencia indefinidamente. Yo no era el primero, ni sería el último. Cada generación cedía su carne y su espíritu para que la estructura respirara, para que el tiempo no pudiera consumirla. Una voz surgió del altar, clara, firme, humana y a la vez monumental. Ahora conoces la verdad. Tu aliento es nuestro. Tu corazón es nuestra eternidad. Sentí que cada línea de mi piel, cada canal y bóveda de mi cuerpo templo, se iluminaba con un nuevo entendimiento. El miedo dio paso a la comprensión, yo era parte de algo inmenso. Un organismo viviente que había trascendido la materia, la carne y el tiempo. Pero la revelación tenía un precio. Cada vez que respiraba, absorbía fragmentos de las vidas pasadas, sus alegrías, sus dolores, sus secretos más oscuros. La eternidad de la iglesia se convirtió también en mi eternidad. Y con ello, la carga de siglos de humanidad comprimida en mi pecho. Mientras los primeros rayos de luna atravesaban los vitrales, comprendí que el susurro final no era una amenaza. Era un pacto, un recordatorio de que yo ya no era simplemente un hombre, era la memoria de todos los que habían sido, y de todos los que vendrían. La iglesia respiraba, yo respiraba, y juntos, mantendríamos vivo el aliento de lo eterno. Capítulo 14. La revelación del órgano final. Desde que entendí los secretos del aliento eterno, la iglesia ya no era un lugar, era un cuerpo vivo. Y yo, una extensión consciente de él. Pero aún quedaba algo oculto. Un misterio que los susurros no se atrevían a revelar. Esa noche lo descubrí. El órgano que había cantado solo todas las noches no estaba allí por ornamentación ni por música. Estaba en el centro de todo. El corazón literal de la construcción. Cada tubo era un conducto de vida. Cada tecla un portal para el aire y la memoria de todos los que habían sido sacrificados. De todos los que habían respirado su historia. Al acercarme, sentí como la vibración de mi cuerpo templo se sincronizaba con la del órgano. Cada latido era una nota, cada inhalación un acorde. Y entonces, el órgano habló, no con sonido, sino con una transmisión directa a mi mente, imágenes, emociones, recuerdos de vidas enteras. Vi al arquitecto original, su obsesión, su pacto con fuerzas que no podía comprender. Vi a los fieles que habían entregado su aliento y su sangre para mantener viva la respiración de la iglesia. Vi a mi propia familia, marcando generaciones con la condena de un legado que ahora entendía ser mío. El órgano reveló la verdad, la iglesia no solo respiraba, se alimentaba, no de aire, sino de memoria, de pecado, de vida, y yo era el órgano final, el catalizador que permitiría que su respiración se volviera eterna. Cada nota que producía, cada acorde que salía de mi pecho, mantenía vivo el templo y su historia interminable. Un terror absoluto me invadió, y sin embargo, no había miedo físico, sino la conciencia de responsabilidad eterna. Era un guardián. Sí, pero también un prisionero. Un ser suspendido entre la carne y la piedra. Entre la vida y la memoria. La luz de la luna iluminó los tubos del órgano, revelando inscripciones que nunca había visto, nombres, fechas, pecados, confesiones. Cada nota que tocaba ahora era una historia completa. Un hilo de existencia que debía sostener para que la iglesia no expirara. Y mientras el órgano final sonaba en mi interior, comprendí que no podía separarme de la construcción. Yo era el aire que llenaba sus pulmones, la sangre que corría por sus venas de piedra,
el aliento que aseguraba que la historia continuara. La iglesia respiraba. Yo respiraba. Y juntos. Capítulo 15, el último aliento. Todo había llegado a su punto culminante. La iglesia respiraba con cada latido de mi corazón. Yo ya no distinguía mi cuerpo del suyo, mi aliento del suyo. Cada piedra, cada columna, cada tubo del órgano era un fragmento de mí. Y yo era cada fragmento de la iglesia. La eternidad se había vuelto tangible. Y con ella, la condena de mi existencia. Esa noche, mientras la luna se filtraba por los vitrales rotos, algo cambió. El aire, antes uniforme y constante, comenzó a agitarse como si la iglesia misma se estremeciera, anticipando un desenlace. Las velas temblaron y exhalaron un humo denso, cargado de memorias olvidadas, y los susurros se hicieron gritos, reclamando un último acto. Sentí como el órgano vibraba dentro de mí con una fuerza descomunal. Cada nota era un grito de siglos de vidas sacrificadas. Cada acorde un torrente de pecados y confesiones que buscaban liberación. Mis pulmones ardían. Mis huesos temblaban. No podía contener la energía que me atravesaba. La iglesia necesitaba un último aliento. Y ese aliento era mío. Comprendí entonces la verdad absoluta. Mi existencia y la de la iglesia habían estado destinadas a fusionarse completamente en este momento. No había retorno. Si yo expiraba, la iglesia expiraría. Si me resistía, toda la memoria encerrada en sus muros se perdería para siempre. Respiré profundamente, sintiendo cada vida que alguna vez había pisado sus suelos mezclarse con la mía. Y en un instante de entrega total, exhalé. El sonido fue infinito, un suspiro que recorrió cada columna, cada arco, cada rincón de San Gabriel. La iglesia vibró, cantó, suspiró y respiró como nunca antes. Las sombras danzaron por los muros. Las velas brillaron con un fuego interno. Y el órgano emitió un acorde final. Profundo, resonante, eterno. Luego, silencio. Pero no era vacío. Era un silencio vivo, pleno, como la paz después de siglos de espera. Yo ya no era un hombre, pero tampoco una prisión. Mi conciencia se había fundido con la iglesia. Y juntos éramos memoria, respiración y tiempo perpetuo. San Gabriel seguía allí, intacta, pero más viva que nunca. Sus muros respiraban suavemente. Y en cada inhalación podía sentir las historias de todos los que la habían habitado y de los que vendrían. Mi último aliento había dado inicio a la eternidad. La iglesia respiraba. Yo respiraba. Y para siempre. Lo haríamos juntos. Epílogo. La respiración que nunca cesa. Mucho tiempo después de mi última exhalación consciente, la iglesia de San Gabriel seguía allí, imponente, silenciosa para quienes la miraban desde afuera. Pero cualquiera que se acercara lo suficiente podía sentir algo extraño, un susurro, un leve latido, un aroma a cera y tierra húmeda que parecía respirar con vida propia. Los aldeanos contaban historias de peregrinos que se perdían dentro, atraídos por el murmullo de los muros, y de extraños que juraban haber visto sombras moverse entre los vitrales, como si la iglesia misma los guiara. Nadie comprendía del todo lo que ocurría allí. Y aquellos que lo sospechaban nunca hablaban abiertamente. Dentro, mi conciencia seguía viva, entrelazada con cada piedra, cada pasillo, cada órgano que una vez sonó solo. Yo era memoria, respiración y guardián, parte de algo que trascendía la carne y el tiempo. A veces sentía los recuerdos de quienes habían caminado por los pasillos siglos atrás. Otras veces, escuchaba la llegada de nuevas almas, jóvenes o viejas, que se convertían en susurros y latidos. El aire seguía moviéndose, lleno de historias, pecados y plegarias, y mientras la luna bañaba los vitrales rotos, podía sentir que, aunque mi cuerpo había desaparecido, yo nunca dejaría de respirar junto con la iglesia. San Gabriel no estaba sola, yo estaba en cada aliento, y mientras alguien cruzara sus puertas, la respiración continuaría, eterna, inmutable, imparable. La iglesia respiraba, yo respiraba, y nunca cesaríamos.